16 de febrero de 1972. El pueblo ecuatoriano está de fiesta, es día de carnaval. Pero mientras la gente baila en las calles, en otra parte el destino del país cambia. Dictadura y democracia. En Ecuador, nada es lo que parece. Hasta 1972, el petróleo estaba controlado casi en su totalidad por empresas internacionales. Ese año, las reglas del juego iban a cambiar de la mano del gobierno dictatorial de Guillermo Rodríguez Lara. El general nació en Pujilí, Cotopaxi, el 4 de noviembre de 1924. Antes de ser presidente, dio clases en la Escuela de las Américas, en Panamá, lugar donde Estados Unidos preparaba a los militares latinoamericanos para eliminar el comunismo en la región. Sin embargo, pese a su incursión en la Escuela de las Américas, el general se presentaba como un hombre de izquierda. Llamó a su gobierno Revolución Nacionalista. El régimen de Rodríguez Lara revisó las concesiones de las empresas extranjeras dueñas del petróleo ecuatoriano. A mediados de 1973, impulsó el ingreso del país en la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esa alegría que salió de vuestros espíritus del oro negro ecuatoriano y para la mirada de todos los países del mundo que bien necesitan de nuestro petróleo. Tierra adentro, el gobierno puso en práctica una reforma agraria. No solo entregó parcelas a los campesinos, también destinó créditos a la agricultura y protegió a los pequeños productores. En la vereda de enfrente se ubicaban los grandes monopolios que comercializaban los bienes agrícolas. A diferencia de otras dictaduras de la región, el régimen de Rodríguez Lara no implementó un plan sistemático de terror, pero mantuvo el parlamento cerrado, decretó el estado de sitio, encarceló a periodistas y confinó en la Amazonia a políticos opositores, que luego liberó. También reprimió protestas sociales. En Ecuador, todos recuerdan a Rosa Paredes, una joven maestra que luchaba por lograr mayor dignidad en su profesión. El 10 de agosto de 1973, se dirigió al centro de Guayaquil para participar de una gran movilización convocada por estudiantes y docentes que pedían mejoras en la educación. En medio de la multitud, los oficiales de la policía comenzaron a reprimir. Uno de ellos lanzó una bomba de gas lacrimógeno que impactó justo en el rostro de Rosita. La joven agonizó durante unas horas y murió. Desde ese día, se convirtió en un símbolo de la lucha popular. Desde el poder económico, acusaban a Rodríguez Lara de comunista, de estatista y de perseguir a la empresa y a la propiedad privada. En agosto de 1974, el régimen estatizó el 51% de las acciones de la petrolera norteamericana Texaco Gulf, un símbolo entre las compañías extranjeras. La respuesta no se hizo esperar. La empresa inició un boicot a la producción y a la exportación. El gobierno tuvo que dar marcha atrás a su iniciativa. Frente a la presión que recibía desde el poder local y también internacional, Rodríguez Lara debió revisar su política a favor de los sectores populares que profundizaron su lucha. El 13 de noviembre de 1975, más de 500.000 de trabajadores adhirieron a una huelga general en todo el país. Pedían un aumento de sueldo y continuar con las reformas que beneficiaban a los obreros. Unas semanas más tarde, se movilizaron los campesinos, que exigían el cumplimiento de la reforma agraria. Rodríguez
Lara ya no tenía contactos en los que respaldarse. A principios de 1976, las Fuerzas Armadas lo destituyeron. Comenzaba otra etapa de la dictadura, más violenta, más dura. El nuevo triunvirato asumió el 11 de enero de 1976. Era una junta de gobierno formada por las tres armas. El régimen derogó las medidas reformistas de Rodríguez Lara, paralizó la reforma agraria, garantizó a los empresarios rurales la inviolabilidad de la propiedad de sus tierras, acentuó la dependencia con las empresas petroleras norteamericanas, devaluó la moneda y congeló los salarios. La desocupación comenzó a crecer al mismo ritmo que las protestas sociales. El 18 de octubre de 1977, los obreros del ingenio estatal Azucarera Tropical Americana se declararon en huelga y tomaron las instalaciones. Disponen de 2 minutos para desalojar el lugar, ordenó una voz luego de unas horas. Después vinieron las bombas vomitivas y lacrimógenas, los tiros de fusil, las corridas, los gritos. Se desconoce el número de víctimas, pero superan los 100 muertos. Ni bien se conoció la magnitud de la matanza, la población se manifestó en contra y hubo más represión. Las detenciones arbitrarias y la persecución a los opositores se mantuvieron hasta el final de la dictadura. A fines de julio de 1978, el triunvirato llamó a elecciones. Luego de 4 años de gobierno militar, volvía a la democracia de mano de Jaime Roldós Aguilera. Nació en Guayaquil el 5 de noviembre de 1940. Triunfó en los comicios con una coalición que se enfrentaba al Partido Social Cristiano. Asumió la presidencia el 10 de agosto de 1979. Roldós Aguilera se comprometió con la política de derechos humanos de su país. Impulsó además la formación de un bloque continental democrático en contra de las dictaduras latinoamericanas. Parecía que los años oscuros habían terminado en Ecuador, pero todavía faltaba un capítulo más, el peor de todos, y en democracia. El 24 de mayo de 1981, el presidente habló en el Estadio Olímpico de Quito. El Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Después del discurso, el primer mandatario, su mujer y la comitiva que lo acompañaba viajaron desde la capital del país hacia Macará, cerca de la frontera con Perú. Pero pocos minutos antes del aterrizaje, la nave chocó contra un cerro. Hasta el día de hoy, los ecuatorianos se preguntan si fue un accidente o un atentado. El vicepresidente concluyó el mandato en un escenario convulsionado. Ecuador quería un cambio y el 6 de mayo de 1984 votó mayoritariamente al Frente de Reconstrucción Nacional. El nuevo presidente ecuatoriano se llamaba León Febres Cordero Rivadeneira. Nació en Guayaquil el 9 de marzo de 1931. Ganó los comicios con el 51,54% de los votos. Juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré. Pese a sus promesas, Febres Cordero llevó adelante una economía regida por los vaivenes del mercado. Aseguraba que el crecimiento empresarial iba a traer aparejado el pan, el techo y el empleo. No sucedió. Mientras una pequeña porción de la sociedad se enriquecía, el resto de los ecuatorianos sufría su política, traducida en más hambre, miseria y desocupación. El movimiento sindical no tardó en llamar a la huelga general. Los estudiantes también salieron a la calle. El gobierno de Febres Cordero respondió a los reclamos sociales con violaciones a los derechos humanos, desaparición de personas y ejecuciones extrajudiciales.
Como en otros países de América Latina, pero en este caso en democracia, en Ecuador se instauró un plan sistemático de represión que quedó en manos de las fuerzas de seguridad. Comisarías, dependencias del ejército y otros organismos oficiales se transformaron en centros clandestinos en donde se detenía y torturaba a los opositores. El blanco principal fue la guerrilla Alfaro Vive, carajo. Los objetivos históricos que la organización se plantea, en primer lugar, la democracia, que debe expresarse en la vida diaria de todos los ecuatorianos. El segundo objetivo, la justicia social. Alfaro Vive, carajo, surgió en forma clandestina en la localidad de Esmeraldas, en 1983. De ideología de izquierda y revolucionaria, defendía principalmente los derechos de las poblaciones indígenas y luchaba por la redistribución de la tierra. Su golpe más publicitado fue el secuestro del banquero Naín Isaías Barquet, que permaneció 25 días en cautiverio. La guerrilla pidió $5 millones a cambio de su liberación. El gobierno no aceptó las presiones y se negó a negociar. Guayaquil, 2 de septiembre de 1985. Luego de descubrir, a fuerza de torturas y amenazas, el escondite en donde tenían encerrado al banquero, efectivos del ejército pusieron en marcha el operativo Rescate. Naín Isaías Barquet murió en el fuego cruzado. Cayeron también los 4 guerrilleros que lo custodiaban. El resto de los miembros de Alfaro Vive, carajo, fueron perseguidos uno a uno hasta desmembrar la organización. El gobierno utilizó como excusa la presencia de la guerrilla en el país para detener y torturar a todos sus opositores. Permítame expresarle un concepto. Esto no es un aumento de la violencia delincuencial. Este es un tipo especial de violencia, con móviles políticos, dirigida políticamente. Hacia afuera, en el escenario internacional, Ecuador se convirtió en un aliado incondicional de Estados Unidos. En 1985, rompió relaciones con la Nicaragua sandinista. Al mismo tiempo, se acercó a las dictaduras de Guatemala y Chile, y se negó a firmar una declaración en contra del racismo en Sudáfrica. Durante el gobierno de Febres Cordero, la inflación en Ecuador subió hasta el 58%, el desempleo urbano creció un 28%, el precio de la gasolina aumentó un 260% y los salarios bajaron un 14,8%. Se registraron 126 homicidios a manos de la fuerza pública, 240 personas torturadas, 200 incomunicadas, 500 privaciones arbitrarias de la libertad y 7 desapariciones de personas. En 1988, la oposición ganó las elecciones de la mano del candidato de la izquierda democrática, Rodrigo Borja. El nuevo gobierno tomó medidas para enfrentar el problema principal de Ecuador, la pobreza y el hambre, pero mantuvo la política económica neoliberal, la misma que impuso la dictadura de 1976 y continuó más tarde Febres Cordero. La historia ecuatoriana en la segunda mitad del siglo XX es singular. La dictadura de los 70 intentó nacionalizar el negocio del petróleo y llevar adelante una reforma agraria. En cambio, la democracia de los 80 afianzó las leyes del libre mercado, incurriendo en las peores violaciones a los derechos humanos para callar las voces de protesta. En Ecuador, los crímenes todavía están en la mira de la justicia.